Buenos días. Hoy os advierto de que el culto va a ser un poco largo. Espero que os hayáis traído algunas galletitas. Pero también os advierto que como no va a haber suficiente tiempo por la mañana, os convoco a las 4:30 de la tarde, a todos los que queráis, para seguir investigando el tema que hoy vamos a tratar. Si os dais cuenta, el título lo tenéis aquí, el tercer templo de Jerusalén, pero yo añadiría algo, el tercer templo judío y el falso Mesías. Este es el tema del cual vamos a tratar hoy. Y para empezar, vamos a leer un texto, os invito a que lo busquéis en vuestras Biblias, que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 5 y versículo 43. Son unas palabras de Jesús, no mías, por supuesto. Juan 5:43. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Hoy hablaremos de un tema tan controvertido como ignorado en los círculos adventistas actuales. ¿Se va a levantar otro templo sagrado en Jerusalén, donde venga ese Mesías predicho tanto por judíos como por cristianos? ¿Tiene algo que ver esto con nosotros y el regreso de Jesús, de Cristo? ¿O todo es una solemne tontería que no hace falta ni que pensemos? Cuando terminemos este tema, que probablemente, ya os he dicho, alargaremos por la tarde, nuestra perspectiva al respecto seguro que va a ser todo menos indiferente al respecto de este tema. Al hablar de este tema, muchos argumentan que el espíritu de profecía dijo que esto, el tercer templo de Jerusalén, nunca sucedería. Vamos a ver en qué se basan, si es cierto. La primera cita, lo podréis seguir a través de la pantalla, se encuentra en Maranata, el Señor viene. Página 134. No sé si lo podréis leer muy bien, yo os lo voy a referir. Perfecto. Doy gracias a Ángel, que me ha ayudado mucho en poder hacer esto, porque yo, ya sabéis que de estos métodos no entiendo nada. Fijaros en qué nos dice aquí. No hemos de saber el tiempo definido ni del derramamiento del Espíritu Santo ni de la venida de Cristo. Esto es vital, porque cualquiera que nos diga tal día viene Cristo, tal mes, tal año, olvidaros que no viene de parte de Dios. Eso lo tenemos muy claro. Pero fijaros qué más continúa debajo de este párrafo. Me fueron señalados algunos que están en gran error al creer que tienen el deber de ir a la vieja Jerusalén y piensan que tienen una obra que hacer allí antes que venga el Señor. Una opinión tal tiende a apartar la mente y el interés de la obra que actualmente hace el Señor bajo el mensaje del tercer ángel, porque los que piensan que todavía tienen que ir a Jerusalén fijarán sus pensamientos en esto y privarán de sus recursos a la causa de la verdad presente para transportarse a sí mismos y llevar a otros allí. Vi que una misión tal no produciría ningún beneficio real, que se necesitaría mucho tiempo para conseguir que unos pocos judíos crean en el segundo advenimiento. También vi que la vieja Jerusalén nunca será edificada y que Satanás estaba haciendo cuanto podía para extraviar en estas cosas a los hijos del Señor ahora, en el tiempo de reunir a los escogidos, a fin de inducirlos a descuidar la preparación necesaria para el día del Señor. Abajo, en pie de página, la nota nos dice: testimonio escrito a comienzos de 1850, cuando los partidarios de la era por venir enseñaban que la Jerusalén terrenal sería edificada como centro del testimonio cristiano, en presunto cumplimiento de ciertas profecías del Antiguo Testamento. Lo que hemos leído hasta ahora, ¿nos dice que no va a haber un tercer templo judío? ¿O dice sencillamente que era absurdo sufragar gastos para que estos creyentes mandaran personas hacia allí para evangelizar a los judíos? La cosa cambia mucho. El texto que vamos a leer ahora, en el Antiguo Testamento, tiene una aplicación de futuro. Y para eso solo basta mirar el contexto. Fue el texto que más perplejo me dejó cuando empecé a investigar este tema. Perdonad si digo investigar, decirle estudiar, quizá mejor, ¿no? Porque no quiero tampoco parecer quién sabe qué. Pero es un texto que cuando uno lo lee en la Biblia, los que normalmente leéis la Biblia cada año, buscadlo conmigo. Vamos a ver si nunca os habéis parado a pensar qué cita aquí. El libro es el de Amós. Un libro pequeñito, ¿eh?
capítulo 8 y versículo 3. Amós 8:3. Yo os lo voy a leer en dos versiones diferentes. La primera en la versión Reina Valera de 1960, que es la que normalmente solemos utilizar. Y luego os la leeré en la versión Reina Valera de 1979, porque tan solo varía una palabra. Y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar los echarán fuera en silencio. La versión Reina Valera del 79 dice: y los cantores del templo aullarán en aquel día. Yo os digo que esto es del futuro. Vosotros diréis, ¿y en qué te basas? Muy sencillo. Vamos a ver una cita del Conflicto de los Siglos, página 686-687, escrito en 1911 por Elena White, y veréis cómo el espíritu de profecía ubica este texto no en un antiguo templo, sino en el futuro. Y vamos a ver en qué futuro precisamente. En la plaga que sigue, se le da poder al sol para quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el grande calor, dice Apocalipsis 14. Los profetas describen cómo sigue el estado de la tierra en tan terrible tiempo. El campo fue destruido, enlutóse la tierra, porque se perdió la mies del campo. Secáronse todos los árboles del campo, por lo cual se secó el gozo de los hijos de los hombres. El grano se pudrió debajo de sus terrones, los bastimentos fueron asolados. Cuánto gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. Se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderías del desierto, cita Joel. Y los cantores del templo aullarán en aquel día, dice el Señor Jehová. Muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar echados serán en silencio. Amós 8:3. ¿Qué plaga es esta? La cuarta. ¿Dónde cita el espíritu de profecía este texto? En la cuarta plaga, no en un tiempo pasado. Por tanto, fijaros, no debe haber templo para que haya cantores que aúllen o que giman. Si no hay templo, no hay cantores. Por tanto, debe haber un tercer templo en Jerusalén. Y vamos a ver precisamente las pruebas de que esto va a ser así. Y atención, de aquí a muy poco tiempo. Pero antes haremos un poco de historia para situarnos y saber por qué Jerusalén y su Monte Santo son tan importantes antes, ahora y después. ¿No os habéis preguntado nunca por qué Dios eligió a Jerusalén y por qué en nuestras Biblias se cita tanto Jerusalén en el Antiguo Testamento, en el Nuevo? Y tiene además la Jerusalén celestial en Apocalipsis, la que baja luego aquí, que además dice dónde se va a situar. ¿Por qué siempre Jerusalén? ¿Por qué no es Barcelona? ¿Por qué no es Moscú? ¿Por qué no es alguna antigua ciudad sumeria? ¿Por qué Jerusalén? ¿Os lo habéis preguntado nunca? Jerusalén antiguamente era llamada Salem, donde Melquisedec, el sumo sacerdote, como símbolo de Cristo, ya estaba oficiando allí cuando Abraham fue a darle los diezmos. Por tanto, Jerusalén ya era un lugar especial, porque había un sumo sacerdote allí, representante de Cristo. Pero aún hay más historia. El monte Moria, que todos sabéis que es el monte de Sión, en Jerusalén. Abraham iba a sacrificar allí, ¿a quién? A su hijo. Fue el lugar donde posteriormente, ¿sabéis qué se edificó? El templo de Jerusalén, el primer templo de Jerusalén. Y Jerusalén fue donde David, por mano de los jebuseos, la conquistó y la confirió como su capital, la capital del reino. Pero aún hay más. Según mitos hebreos, donde se levantaba el templo de Jerusalén era el mismo por donde habían brotado las aguas del diluvio, que después habían vuelto a bajar al abismo, cuya entrada se había cerrado con la peña del monte Moria. Esta roca se llamaba Eben Setirilla, la piedra de los cimientos, y había sido el primer cuerpo sólido de la creación cuando Dios creó esta tierra separándola de las aguas primigenias. Esto es la tradición judía. Yo no sé si será cierto o no, tengo mis dudas, quizás sí. Pero algo tenía que ser ya especial ese sitio
para que Dios la eligiera desde un principio. Vamos a buscar unos textos. Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 21. Primera de Reyes 14, 21. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. Y continúa. Vemos aquí como nos dice claramente que Dios eligió a Jerusalén para poner allí su nombre. Si avanzamos un poco más, en Segunda de Crónicas, capítulo 6 y versículo 6, Segunda de Crónicas 6 nos dice: mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David, etcétera, etcétera. Otra vez nos dice lo mismo. Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 1. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moria, que había sido mostrado a David, su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. En el monte Moria, donde precisamente Abraham iba a sacrificar a su hijo. Y ahora avancemos hasta el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, capítulo 5, y versículos 34 y 35. Mateo 5, 34 y 35. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad ¿de quién? Del gran rey. Jesús mismo dijo de Jerusalén que era la ciudad del gran rey. Pero ahora vamos ya a entrar un poco en todo lo que es la investigación de este tema, y vamos a ver con un poco de historia cómo empezó a forjarse la nueva nación israelí, cerca, en nuestros tiempos casi. Vamos a ver primero qué dijo el rabino Sholom Haim Arcoen Aviner, el nombre es un poco larguito. Dijo que el propósito supremo de la reunión de los exiliados y el establecimiento de nuestro Estado es la construcción del templo. Leamos ahora unas citas, que podréis seguir aquí, sacadas de un libro que se llama Israel, el nacimiento de un Estado, escrito por Anne Greenberg, doctora en Historia y profesora de Historia Contemporánea en el Institut des Langues et Civilisacions Orientales, más o menos en francés, Departamento de Estudios Hebraicos. No es una don nadie, ¿eh? Yo tengo este libro y aquí veréis las imágenes. Empieza diciendo: las ideas también evolucionaron. A partir de mediados del siglo XIX, varias personalidades religiosas empezaron a preconizar el regreso definitivo y en grupo de los judíos a Sion. ¿Por qué? Porque los judíos, recordáis, hasta esa fecha estaban dispersos. Se han pasado 2000 años dispersos, no estaban en su tierra. Y atención ahora a esto. Influidos por la ideología de la Ilustración, rabinos como Yehudá al-Kalai y Ziwi Kalisher consideraban que la emancipación individual concedida a los judíos europeos a partir de la iniciativa de los revolucionarios franceses de 1791 debía completarse con una emancipación colectiva de la nación judía en Palestina. Hago un inciso. ¿Sabéis quién estaba detrás de la famosa Ilustración? ¿Quién estaba detrás de la Revolución Francesa? En anteriores cultos, cuando hablamos de la masonería, lo comentamos. Los famosos Illuminatis, masonería. Esta gente es la que promovió el concepto del regreso a su tierra, a Palestina, porque eran judíos. Convencidos de que para ello los judíos debían iniciar un proceso de regeneración, según la expresión del abad Gregoire, promovieron un cambio socioeconómico del Yishuv para que pudiera subvenir a sus necesidades sin tener que recurrir a la Yaluká. Todos son términos judíos. Al defender estas ideas en el ámbito religioso, hicieron una nueva interpretación del mesianismo judío, dando a entender que la vuelta de los judíos a Tierra Santa era el paso previo indispensable. ¿Para qué? Para la intervención divina. Si ellos no volvían a Jerusalén, a Israel en general, Dios no podía interceder en la historia. ¿Por qué todo esto? Sigamos leyendo más citas.
del mismo libro. En los primeros años del siglo XX, cuando la empresa de los amantes de Sion estaba al borde del fracaso, atención al nombre que voy a deciros ahora. El barón Edmond de Rothschild, banquero filántropo, se decidió a salvar sus colonias agrícolas con un apoyo económico firme que aseguró su supervivencia, pero las colocó en una posición de dependencia muy alejada del espíritu pionero y en contradicción con el proyecto de renacimiento nacional judío autónomo. También se planteó el problema de las relaciones con la población árabe de Palestina. Al principio fueron cordiales, pero se deterioraron en cuanto los amantes de Sion recurrieron a la mano de obra árabe y estallaron los primeros conflictos entre patronos y obreros. Vamos viendo el principio de su historia. Gente que llega por buenos motivos, pero como la economía no va muy bien, aparece un señor llamado barón Edmond de Rothschild. Si pasamos a la próxima instantánea, aquí lo tenéis. Luego hablaremos en más profundidad de este personaje, y no solo de él, sino de toda su familia. El barón Edmond de Rothschild, llamado padre del Yishuv, sufragó las empresas de los amantes de Sion sobre las que ejercía una verdadera tutela. Algunos se rebelaron. ¿Qué clase de movimiento nacional es este, que depende de la generosidad de un filántropo y de la amabilidad de sus agentes?, escribió Ham Aham. Pues bueno, es un filántropo teóricamente, que ayuda porque sí, ¿eh? Luego veremos si ayuda porque sí o no. Si seguimos avanzando, vamos a hablar de la famosa Declaración Balfour. No sé si os suena mucho. La Declaración Balfour fue la que concedió, a través de los ingleses, el poder regresar los judíos a Palestina. El pie de este señor es el señor Balfour, luego lo veremos un poco mayor. Con el acuerdo del gabinete gubernamental, el 2 de noviembre de 1917, fijaros de qué año estamos hablando, Arthur James Balfour, ministro británico de Asuntos Exteriores, envió una carta, ¿a quién? A Lord Rothschild, la personalidad judía más influyente del Reino Unido. ¿Y qué le dice? El gobierno de Su Majestad considera favorablemente el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y no ahorrará esfuerzos para lograr este objetivo, bien entendido que no será nada que pueda afectar a los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina, o a los derechos y el estatuto político de que gocen los judíos en cualquier otro país. La Declaración Balfour fue acogida con alborozo por los sionistas e hizo que los judíos de Palestina se inclinaran por la victoria de los aliados. Y atención ahora, era un curioso documento que se salía de la norma, vigente en las relaciones internacionales, según la expresión de Arthur Koestler, habida cuenta además de que Gran Bretaña contraía este compromiso cuando Palestina aún era ¿de quién? Otomana. Algo sin precedentes, una declaración apoyando crearse un Estado en un sitio que ya no es suyo para nada y apoyado por el gobierno británico, y además de un modo tan extraño, tan inusual. ¿Y a quién le escriben? Al barón Edmund de Rothschild. Hicieron falta 5 redacciones sucesivas para que la Declaración Balfour, no exenta de ambigüedades, fuera aprobada. Los militantes sionistas la acogieron con entusiasmo. Es como si el pueblo y la tierra hubieran nacido otra vez. Ante nosotros se alza el tercer templo de la libertad judía, escribió Nahum Sokolov. Pues bueno, antes os he dicho, ¿os sonaba el nombre del barón de Rothschild? Cuando hablamos de la masonería, sabéis que hice 2 predicaciones desde aquí, dimos muchos datos. ¿Recordabais qué familia estaba en la cúpula mandando desde hace montones de años? La familia Rothschild. Y esos eran precisamente los que querían crear el nuevo orden mundial, que tanto estáis oyendo hablar por todas partes en las noticias. Pero después volveremos a los Rothschild para sorprendernos aún mucho más, porque veremos qué enorme implicación tienen esta gente en lo que va a pasar. ¿Y qué textos del Antiguo Testamento usan tanto judíos como cristianos protestantes fundamentalistas, sin olvidar a los católicos, por supuesto, para decir que el tercer templo de Jerusalén será edificado para que reine el Mesías en el monte de Jerusalén?
hay textos que lo demuestren, porque en algo se tienen que basar, si dicen que leen la Biblia, ¿no? Pues ahora vais a ver una buena muestra de ellos. El primero, por ejemplo, hay muchos más, Isaías 2, 2 y 3, no hace falta que lo busquéis, yo os lo voy a resumir, porque hay varios y para no alargar más. Resumiendo el texto nos dice: en lo postrero de los tiempos, la casa de Dios en el monte de Sión. En Isaías 11, del 9 al 12 nos dice: retorno judío a su tierra, y el monte santo no será dañado, porque desde allí se impartirá el conocimiento de Jehová a toda la tierra. Nosotros, estos textos, no los aplicamos igual que ellos. Somos quizás una de las pocas denominaciones que aplica estos textos a cuando todo haya terminado y Cristo, el auténtico, haya vuelto, pero no antes. Pero ellos lo aplican en nuestro periodo histórico. Isaías 57, 13 y 14. El que confíe en Jehová poseerá su monte santo. Jeremías 33. Los cautivos volverán. A pesar de todo, son textos que son para pensar, porque hablan de la cautividad de los judíos que regresarían a su tierra. Ezequiel 11, 17. Los esparcidos volverán a la tierra de Israel. Ezequiel 20, 34. Los esparcidos volverán con mano fuerte, brazo extendido y enojo derramado. Luego hablaremos de este enojo derramado. Ezequiel 36, 8, más de lo mismo. Ezequiel 37, versículos del 1 al 26, 27 y 28. Un texto que nosotros hemos utilizado montones de veces y jamás lo hubiésemos aplicado al que ellos se lo aplican. ¿Sabéis de qué habla? El valle de los huesos secos. Lo recordáis, ¿no? Símbolo ellos del retorno de Israel y su santuario allí para siempre bajo el rey David, lo que implicaba la reedificación del tercer templo. Ezequiel 39, 25 al 29. Regresarán del exilio y habitarán en su tierra con seguridad. Y atención a Ezequiel 40, capítulo 40, hasta el capítulo 48. Son las medidas que ellos toman para edificar el tercer templo. Si lo queréis saber, buscadlo en vuestras Biblias. Ezequiel 43, del 10 al 12. Como son muy fieles, Dios se lo ha hecho entender. Sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor, será santísimo. ¿Sabéis cuál es el recinto donde tiene que ir el templo de Jerusalén? Es donde actualmente hay algo. Son las mezquitas de Omar, de Al-Aqsa, tercer lugar sagrado del mundo del Islam. ¿Cómo puede haber un tercer templo judío allí si ahora hay mezquitas? Algo tiene que pasar con esas mezquitas, ¿verdad? Por tanto, hemos de llegar a la conclusión que dentro de poco diremos: adiós mezquitas, adiós, porque van a desaparecer del mapa. Luego hablaremos también de esto. Y atención a este texto, Ezequiel 44, 9. Nos dice que solo entrarán judíos al templo. Y yo ahora os digo, y os vais a quedar sorprendidos, por eso el último papa debe ser judío. ¿Qué está diciendo Víctor ahora? ¿Que el último papa va a ser judío? ¿Estaré diciendo una aberración? ¿Una tontería solemne? Hablaremos luego de esto. Amós 4:12. Tribulación y luego vendrá el Dios de Israel. Se deben preparar para venir al encuentro. Zacarías 6, del 12 al 15. Cuidado con estos textos, que luego hablaremos con más profundidad de ellos. Son verdaderamente impresionantes, y más cuando sepamos cómo lo traducen ellos. Se sentará y dominará en su trono. Yo ahora os digo, el falso Jesús. Y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Falso Mesías y alguien sentado a su lado. Yo digo, Papa. ¿Será verdad? Los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo. Los que están lejos. Los estadounidenses, cristianos fundamentalistas, dicen que son ellos, pues ya tienen las piedras cortadas del tercer templo de Jerusalén. Zacarías 10, del 6 al 10, dice que regresarán de todas partes. Primera de Crónicas 22:2. Extranjeros picapedreros para labrar las piedras del templo de Salomón. ¿Recordáis que eran extranjeros los que picaban la piedra, no eran los judíos? Y ahora también, picapedreros extranjeros, no judíos, que van a hacer esas piedras, o las han hecho ya. Primera de Reyes 6:7.
piedras traídas y acabadas. Así se edificó el templo, ¿lo recordáis? Era como un puzzle para que no se rompiese para nada la armonía y la adoración a Dios en ese lugar santo. ¿Qué hicieron los judíos para edificar el templo? Habían cortado las piedras los extranjeros lejos, todo milimetrado, para que cuando llegara el momento, como un enorme puzzle por piezas, se fuera poniendo una sobre la otra sin oírse ni un cincel, ni un martillazo, absolutamente nada. Pues eso mismo está pasando ahora. Atención a la frase de David Ben Gurión, que vivió de 1886 a 1973 y fue el primer jefe de gobierno del Estado de Israel, porque citó el Salmo 107:35. Vosotros sabéis que los judíos ahora recriminan a los palestinos que ellos llevan allí mucho tiempo, teóricamente, porque tampoco llevan tanto, no creáis, como nos están pintando la historia, y que no han hecho nada para que ese desierto, ese lugar desolado que era la tierra palestina, fructificara. Fijaros cómo él utiliza el Salmo 107:35 para echarles algo en cara que ellos sí están haciendo. Vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Y fijaros cómo la agricultura está floreciendo mucho en Israel. ¿Por qué? Pues aquí tenemos en lo que ellos se van basando. Pero ahora vamos a ver algo ya definidamente del tercer templo. ¿Sabéis que se están recaudando fondos para la construcción del tercer templo de Jerusalén por parte de protestantes y judíos en Estados Unidos de Norteamérica? A nosotros, no sé si a vosotros os han pasado nunca una ofrenda para edificar el tercer templo de Jerusalén. A mí, en todos los años que llevo a la iglesia, nunca me ha pasado. Pues bueno, eso está sucediendo. Está sucediendo. Doug Krieger, evangélico, director ejecutivo de la Fundación para el Templo de Jerusalén, y Terry Eisenhower, presidente de la Fundación y millonario, están juntando millones de dólares para el tercer templo. Mantienen la Fundación Yeshiva Ateret Akonaim. ¿Y sabéis qué hicieron con sus fondos? Pagaron a los abogados de los que fueron arrestados en el asalto de 1983, donde intentaron destruir, ¿sabéis qué? Las mezquitas de Omar y Al-Aqsa en la explanada del templo. Y ahora estos personajes, ¿sabéis dónde están metidos? En el gobierno de Ariel Sharon, promoviendo la reedificación del tercer templo. Y atención a este dato, el rabino Chaim Richman, quedaros con este nombre porque luego volveremos a hablar de él. Este personaje pertenece al Instituto del Templo, de la edificación del tercer templo de Jerusalén, y está plenamente vinculado actualmente con Ariel Sharon. Ya se ha reunido con los líderes protestantes más poderosos y sus congregaciones en Estados Unidos, pidiéndoles precisamente estos fondos. Y nosotros tenemos las copias donde aparece que verdaderamente han ido a Estados Unidos este personaje, que es lo más importante que hay actualmente para la edificación del tercer templo, y han recaudado millones de dólares para que este proyecto ya no sea un proyecto sino una realidad. Millones de evangélicos creen que debe instalarse este tercer templo junto con sus servicios, los sacrificios, etcétera, etcétera, que se hacían de animales, ¿antes de qué? Antes de que Jesucristo regrese. Y todo se debe a una interpretación de la profecía de las 70 semanas de Daniel 9, que nosotros no interpretamos para nada así, pero ellos sí. A mí esto me empezaría a poner la mosca detrás de la oreja. Como millones de evangélicos están esperando que haya una reedificación del tercer templo de Jerusalén para que venga el Mesías. Son muchos creyentes, ¿eh? Y las piedras, os he dicho antes que están cortadas. ¿Es cierto? Pues precisamente yo os voy a leer una noticia que apareció en una prensa cristiana en un libro llamado Israel, lo que se viene, del 22 de diciembre de 1967. Y allí se afirmó que ya estaban cortadas, pues, lo dijo un evangélico, un tal Krieger, y que disponían ya de bastante oro. Porque cuidado, no solo va a ser piedrecitas, porque lo que van a hacer es monumental. También la piedra angular, sabéis que antes se edificaba con piedras angulares, y de Cristo se dice que es la piedra angular desechada por los edificadores, ¿verdad? Pues para este templo tienen una piedra angular que pesa toneladas. También la quisieron poner ya en la explanada del templo y la fueron a ungir.
la que se lió fue enorme. Nosotros tuvimos algo de esa trascendencia, pero no lo suficiente como si hubiésemos vivido allí, por lo que eso va a implicar. Jerry Falwell, que recibió el codiciado premio Jabotinsky de parte de Menachem Begin, que fue el primer ministro del 77 hasta el 83, dijo: usted y yo sabemos que no habrá paz verdadera en el Medio Oriente hasta el día en que el Señor Jesucristo se siente en el trono de David en Jerusalén. Lo que ahora os leo está citado en Dinesh de Sousa, en un libro que se titula ¿Es este año en que termina el mundo? Apareció este artículo en el Washington Post el 4 de enero de 1987. Pat Robertson, aspirante a la presidencia de los Estados Unidos, dijo: no habrá paz hasta la paz de Dios, que llamamos la paz de Jerusalén, que traerá el príncipe de paz a esa región convulsionada. Para que haya paz en esa zona, esperan que aparezca el Mesías. Antes saben que no habrá paz. Al templo le llaman Beit HaMikdash. Por cierto, hay una página en internet un poco curiosa que se llama serjudío.com. Hace gracia, la verdad. Y está escrita por Yehuda Ripko, de Montevideo, en Uruguay, que es un rabino, profesor, donde la gente pregunta y responde sobre cuestiones judías. Si os hace gracia preguntarle algo, podéis buscarlo y lo más seguro es que os responderá, porque de allí hemos sacado algo muy importante. Pero fijaros, si tiene que haber templo, harán falta utensilios, ¿no? Harán falta que se puedan hacer los sacrificios, harán falta los levitas, ¿o no harán falta esta gente? Pues curiosamente, en la Yeshiva Teret Akonaim se instruye a jóvenes judíos para el sacerdocio en un curso que dura 15 años y que incluye sacrificios de animales. ¿Y cómo saben quién es levita después de tantos años? Porque desde el último templo han pasado 2000 años. ¿Cómo lo saben? ¿Hay algún modo? Pues sí lo hay, es curioso. Los nombres de los hijos de Leví y los de Cohen, a ellos les fue prohibido cambiarse el nombre a través de todas sus generaciones. Los demás judíos se han podido ir cambiando el nombre, ellos jamás. Pero ¿aún hay una prueba más para identificar a esta gente? Pues sí. Los descendientes de Leví, curiosamente, tienen una alteración en el cromosoma Y. Y a través de las pruebas de ADN saben quién es de la tribu de Leví después de tantos años. Y estos son los elegidos aún ahora, preparándose para hacer los sacrificios y los rituales del templo. ¡Qué casualidad! Un cromosoma distinto que los puede llegar a identificar. Cosas de la genética. Pues estos señores son los descendientes de Aarón aún. Y luego, por otra parte, vamos ahora a enseñaros todas estas fotos, donde veis las cosas que ya están hechas. Estos utensilios se muestran además en el museo, por decir algo que tienen ellos, de lo que va a ser el tercer templo de Jerusalén. Hay las cortinas, los velos, los candelabros, lámparas, mesas, ornamentos, vestiduras, pero arpas, como habéis visto, pero incluso, si lo habéis visto antes en la foto, aparecía, ¿sabéis qué llevaba el sumo sacerdote en la frente? Una diadema, una corona, que ponía algo, era de oro, ¿eh? Santidad a Jehová, pues también está hecha. Ya está todo hecho. Y falta algo. ¿Qué era el templo de Jerusalén sin un objeto? ¿Qué objeto era el más codiciado y buscado aún ahora? El Arca de la Alianza. Pues antes ha aparecido también una foto, allí veis la diadema arriba, las vestiduras, utensilios distintos. Pues resulta de que este señor, Sholom Goren, ya dice de que el arca la tienen localizada. Y no es el único que lo está diciendo. Y dicen que está precisamente debajo de donde hay las mezquitas, donde antes había el templo. Porque el templo tenía unas vías de escape subterráneas en caso de peligro. Y dicen que en uno de estos túneles, una de estas cuevas, está depositada el arca. ¿Será cierto eso? Yo solo sé que el espíritu de profecía dice de que el arca fue escondida en el año 70 por fieles piadosos que sabían que iba a ser destruido el templo
y la escondieron en una cueva donde aún permanece hoy hasta nuestros días. Por eso la teoría famosa de que el Arca de la Alianza estaba en Etiopía, que se la llevó cuando la reina de Saba fue a ver a Salomón, etcétera, etcétera, es mentira. No os la creáis, porque el espíritu de profecía no dice eso. Por tanto, quizás coincidiría mucho lo que dice Elena White con que el arca esté allí debajo. Quizás sí, ¿eh? Pero, además, hay una cuestión. Como es tierra palestina, ese pedazo de recinto, los judíos no pueden pisarlo. Lo hacen como pueden. Dicen que los palestinos que están excavando allí están destruyendo todas las pruebas de que allí había habido el tercer templo. Y los judíos ya están hasta aquí, porque dicen que su tierra era su templo y quieren entrar allí. Además, os digo algo que me ha sabido muy mal no poderos enseñar ni esta tarde. Lo estamos esperando aún. Era un disquete en 3 dimensiones para que vosotros vierais el tercer templo judío hecho en 3D, en 3 dimensiones, donde vosotros con el ratoncito podríais entrar por todos los lugares del templo. Todo está previsto. Habéis visto antes en las fotos que la maqueta también la tienen hecha, que incluso los palestinos la quemaron, salió en prensa, salió en las noticias. Pues bueno, me ha sabido mal no poderlo mostrar, ¿no? Pero sabed que todo esto ya está en marcha, no son bromas. Pero hay algo sumamente clave. Para que todo esto pueda funcionar, hace falta un detalle importantísimo. Coged un momento vuestras Biblias. Libro de Números, capítulo 19. Especialmente versículos del 1 al 10. No lo vamos a leer ahora. Sencillamente os lo digo para que sepáis dónde está. ¿Qué aparece en Levítico 19 del 1 al 10? ¿Sabéis cómo empezaron los sacrificios, todos los rituales en el templo? Antes hacía falta una cosa. Resulta que hacía falta que existiera una vaca alazana. ¿Qué es eso? Una vaca roja. Pero atención, una vaca roja pura, que no tuviera más de 3 pelos blancos. Porque si tiene 3 pelitos blancos, es declarada inmunda. Y para empezar todo este ritual del templo, hacía falta que esta vaca existiera y fuera sacrificada. ¿Sabéis? Han pasado 2000 años sin que haya salido una sola vaca roja que al menos alguien haya visto. Enterita. Salió una hace un par de años, pero cuando la fueron a examinar los rabinos para darle el visto bueno, se encontraron que al cabo de 2 años le habían salido unos pelitos blancos. ¡Hala! Ya no nos servía, decían. Pues ahora ha pasado algo importantísimo y la mayoría de nosotros no lo sabemos. Resulta que, financiado por sionistas cristianos de Estados Unidos y a través de la ingeniería genética, un granjero llamado Clyde Lott, fijaros en su apellido Lott, curioso, que es un activista evangélico, pero por el nombre evidentemente viene de judíos, dice que fue afortunado con el nacimiento de esta vaca roja, a la cual él le puso por nombre Dickie, como le podía haber puesto Jacinta, yo qué sé, cualquier nombre, le puso Dickie. Y esta vaca era totalmente alazana, no como la que nació en Israel 2 años antes. Pero, ¿sabéis? Antes os he hablado de Chaim Richman, este gran personaje que fue a recaudar el dinero a Estados Unidos. Pues este señor, cuando iba a recaudar el dinero allí, primero hizo un alto en su camino antes de empezar su gira de recaudación de fondos. ¿Y sabéis dónde fue? Pues a Canton, Mississippi, donde precisamente había nacido esta vaca. Y la estuvo examinando a fondo y los rabinos la han declarado que es la vaca oficial para el sacrificio. Cuando esta vaca sea sacrificada, sus cenizas tienen que ser esparcidas, ¿sabéis dónde? En la explanada del templo. ¿Para qué? Para que el templo se edifique. Yo no sé si os dais cuenta de la magnitud de lo que estamos diciendo ahora, lo que eso llegará a implicar. Clyde Lott, este granjero, ha sido trasladado con otros granjeros de origen israelí, por supuesto,
junto con la ternera alazana, a Nebraska. Lo han cambiado de estado. Y allí le han puesto una granja con todos los medios, lejos de cualquier intromisión. Pero además ahora ya han hecho otras vaquillas rojas por si acaso a esta le pasara alguna desgracia. Bueno, a través de la genética, por supuesto. Pero cuidado, esta vaquilla ya ha cumplido los 2 años. ¿Y sabéis para cuándo tiene que ser su sacrificio? Entre abril y diciembre del año, ¿qué año diríais? ¿De aquí 20 años, 15 años, 12? Del año que viene, del 2005. Lo que estamos diciendo es impresionante. ¿Por qué? Sencillamente, luego entraremos aún en más detalles. ¿Por qué esto nos tiene que sorprender o alarmar hasta cierto modo? Según Richard Lanes, profesor de Historia de la Universidad de Boston, declara: si se trata de una vaquilla roja auténtica y los rabinos ortodoxos la consideran idónea, cosa que ya han hecho, para el sacrificio, entonces el sector judío más radical puede interpretar que la nueva fase de la historia que ellos ambicionan está a punto de comenzar. ¿Y qué nueva fase ambicionan ellos? Pues, para hacer esto, las mezquitas deben desaparecer. Ellos no pueden entrar allí, les está prohibido. Y además, con esas cenizas se tiene que aspersar al sacerdote que tiene que oficiar. ¿Qué debe pasar para que ellos puedan hacer esto? Pues sencillamente que esas mezquitas tienen los días contados. ¿Y sabéis qué va a implicar eso? Pues estamos hablando de una tercera guerra mundial, nada más ni nada menos. ¿Lo digo porque sí o hay pruebas de ello? Vamos a verlo. Curiosamente, según la profecía judía, un terremoto va a hacer que esas mezquitas, ¡pum!, se desplomen. Pues expertos judíos comprobaron un abombamiento de unos 11 metros en el muro de retención que soporta la explanada de las mezquitas, porque, ¿sabéis?, la explanada de las mezquitas se iría derrumbando si no fuera porque hay un muro. Pues este muro se ha bombado 11 metros. Si este muro se agrieta más y revienta, ¿sabéis qué pasa con la tierra que hay arriba y con las mezquitas que están encima? Lo adivináis, ¿no? Pues en enero de 2004, un pequeño terremoto desequilibró aún más los muros de contención. De estas dos cosas, Ariel Sharon fue rápidamente advertido. La situación ya está así. Ariel Sharon, sabed que es uno de los principales promotores para la edificación del tercer templo de Jerusalén. No es casualidad que esté mandando ahora en Israel. Eliad Mazar, directora del Comité Israelí para la Prevención de la Destrucción de Antigüedades en el Monte del Templo, prevención, porque saben que los palestinos se los están cargando todo lo que encuentran, dicen, declaró: es solo cuestión de tiempo que se produzca un gran derrumbe en este lugar, causando un desastre enorme. Cuando esto suceda, se sacrificará la vaquilla y se comenzará la construcción del tercer templo. ¿Sabéis para cuándo debe estar finalizado este templo? Hay fecha. Para el año 2007. Y una coincidencia, ¿sabéis que se va a finalizar exactamente en el año 2007 también? Otra gran construcción. ¿Sabéis cuál es? La llamada Torre de la Libertad. La torre que va a sustituir donde estaban las dos torres gemelas, que todos sabéis lo que pasó con ese famoso 11 de septiembre del que tanto ha dado que hablar, ¿no? ¿Y por qué os cito ahora la Torre de la Libertad? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Solo la coincidencia del año 2007? Pues resulta que su creador, el arquitecto norteamericano de origen polaco Daniel Libeskind, dice que esa torre representa la victoria de Israel sobre la tiranía y sus enemigos. Madre mía. Qué casualidad, ¿eh? ¿Qué tiene que ver la Torre de la Libertad en Estados Unidos con el tercer templo de Jerusalén para el mismo año? Pues, haciendo un inciso con el tema de la vaca roja, diremos que Larry Silverstein era el magnate judío al cual, curiosamente, unos días antes de ese famoso 11 de septiembre, se le alquilaron a él las dos torres gemelas enteritas.
Y él cobraba el alquiler de toda la gente que estaba allí, todas las empresas, que básicamente son todo empresas. No se sabe por qué motivo se le cedió a él este alquiler. Fue unos días antes del 11 de septiembre, y en el 11 de septiembre pasa lo que pasa. ¿Y qué sucede? Pues que las compañías de seguros le han tenido que dar tal cantidad de dinero a este señor que esta torre le sale gratis, entre otras cosas. Una casualidad, ¿no? Supongamos. Pero, ¿sabéis? Esta torre va a ser de cristal y terminará en una antena que alcanzará una altura total de, ¿sabéis cuántos metros? Os lo digo en pies, medida muy americana. 1776 pies. En metros, 541 metros. ¿Por qué os digo estos datos? Esta altura coincide con la fecha de la Declaración de Independencia ¿de dónde? De los Estados Unidos, ¿verdad? 1776. ¿Pero con qué más coincide? Los que estabais en el culto de la masonería lo sabréis. Fue precisamente la presentación oficial de los Illuminati, de la masonería luciferana, en Baviera, a través del exjesuita, dicen, exjesuita Adam. Para Israel, pero cuidado, porque con ello se expresa precisamente el símbolo de la venida del Mesías. ¡Qué casualidad! Por eso relacionamos los Illuminati, el nuevo orden mundial, con el tercer templo de Jerusalén y con la Torre de la Libertad. ¿Es coincidencia? Yo no lo creo en absoluto. Jerry Golden, judío disidente, denuncia en su artículo «Las raíces de la maldad están en Jerusalén», que las mismas familias que controlan la Reserva Federal de los Estados Unidos, porque sabéis que la Reserva Federal de los Estados Unidos no es del Estado, es de familias particulares. Pues quien controla estas instituciones y otras importantes financieras del país tienen gran interés en quedarse, ¿sabéis con qué? Con el monte del templo y la ciudad sagrada de Jerusalén. Afirma que el nuevo Tribunal Supremo de Justicia de Israel, mandado construir por la familia... ¿Qué familia pondríais que lo ha mandado construir? ¿Pérez? ¿Los Ramos? ¿No? La familia Rothschild. Ellos han mandado construir el palacio este de justicia de Israel. Pues precisamente está repleto, yo no he podido conseguiros la instantánea, de símbolos masónicos. Por todas partes, hasta el punto, de masónicos y de los Illuminati, por supuesto, que dice que oculta información sobre el tercer templo, el anticristo y el nuevo orden mundial. Pero curiosamente es que ese nuevo tribunal es una gran pirámide coronada por una pieza que exhibe un gran ojo abierto. Mira, qué casualidad, el ojo abierto del dólar, tú. ¿Recordáis los que estuvisteis precisamente en las conferencias, bueno, en las predicaciones que dimos sobre el dólar? Y esa pirámide que ostentan detrás, con un ojo magnífico abierto, encerrado en un triángulo, que se dice que es el ojo de Dios, y que esto en verdad era el símbolo de la masonería, que fue llamado por Benjamin Franklin directamente a Estados Unidos cuando lo crearon. Y es el símbolo de que ellos son los que dominan esa nación, entre otras, por supuesto. Pues curiosamente, resulta que lo que aparece allí en Israel también está igual. Pues si las mezquitas se derrumban, ¿sabéis qué dicen los musulmanes? Que habrá sido provocado por explosivos israelíes, escondiditos, muy bien puestos. ¿Y qué harán luego ellos? Atacarán a Israel. Y eso ya lo han afirmado. Y se temen este hecho. Y si eso pasa, la Tercera Guerra Mundial está servida. Es curioso ver cómo las cosas no pasan porque sí. ¿Os habéis preguntado por qué caray Mahoma tuvo que ir, dicen, a ascender al cielo desde el mismo lugar donde Abraham había sacrificado o iba a sacrificar a su hijo Isaac? ¿Por qué? ¡Qué casualidad! ¿No podía hacerlo en Riudellots de la Selva? Pues no, tuvo que ser allí. Y así se hizo para el mundo musulmán el tercer lugar sagrado. Algo que como alguien inmundo, que no sea musulmán,
entre allí y haga algo, se la juega. Y eso va a ser la declaración de la Tercera Guerra Mundial. Judíos y cristianos esperan la venida del Mesías, que se va a instalar, según dicen todos ellos, ¿sabéis dónde? En el tercer templo que se tiene que construir en Jerusalén. Y esto forma parte de sus creencias, no me lo estoy inventando. Y dicen que desde allí, precisamente, van a controlar, ¿sabéis qué? El famoso nuevo orden mundial. Son las 12, vamos casi a terminar, y solo quiero anticiparos algo que vamos a ver esta tarde, porque vamos a ver la vinculación, atención a lo que os voy a decir, entre el Vaticano, los judíos, los protestantes y la masonería, para edificar este tercer templo de Jerusalén. Y esto tiene que pasar cuando se sacrifique esa vaca. Todos coinciden en lo mismo, interpretando estas profecías que están aquí, que nosotros jamás podemos interpretar así, por supuesto, pero que Satanás, conociendo muy bien la Escritura, tergiversa lo suficiente para que la gente crea eso. Todos sabéis que al final habrá un pueblo de Dios y el resto que va a estar contra él. ¿Por qué va a ser? Os he hablado de la Tercera Guerra Mundial. Antes también di una predicación sobre el respecto. Pero, ¿es una hipótesis? ¿O hay algo que ellos dicen que también va a haber Tercera Guerra Mundial? Pues esta tarde, a las 4:30 en punto, vamos a empezar con todo esto, porque aún hay bastante material. Vamos a ver declaraciones del propio Papa de Roma, el actual, las declaraciones que ha hecho, declaraciones que han hecho los judíos. Vamos a ver quién está financiando todo este proyecto enorme, quién está haciendo del ecumenismo la llave para que todo esto se una, y vamos a quedar muy sorprendidos con los datos que hay. Y luego, dudo que nadie pueda decir lo que se ha planteado hoy aquí es una auténtica tontería. Yo solo quiero deciros que estemos atentos, para los que no podáis venir a la tarde o no queráis venir, porque quizás, si no pasa nada, el año que viene podemos estar a las puertas de una Tercera Guerra Mundial. Y no son bromas. Porque después de esto va a haber la edificación del templo y va a haber la venida del falso Mesías. Algo que nosotros sí creemos que va a suceder antes que venga Cristo. Y si no sabemos esto, o queremos ignorar esto, Dios también nos va a pedir cuentas. Me gustaría que vosotros, por vosotros mismos, fuerais suficientemente serios para analizar si esto puede ser o es todo una ficción. Nada más. A la tarde, a las 4:30, si queréis, podéis estar aquí. Gracias. Pero bueno, señal de que al menos os interesa el tema, y creo que os va a interesar más cuando lo terminemos de ir viendo. Antes de empezar, vamos a cantar un himno, pero como hay mucho tema aún, vamos a cantar el himno 171, que ya lo hemos cantado por la mañana, pero esta vez segunda estrofa y coro. Antes lo hemos dejado precisamente en que judíos y cristianos esperan la venida del Mesías, que se va a instalar, según ellos, en el tercer templo de Jerusalén, y que desde allí va a controlar el nuevo orden mundial. Y ahora vamos a ver los pasos que se han ido dando para que el Vaticano pase su sede a Jerusalén. ¿Os sorprende? ¿El Vaticano en Jerusalén? ¿De Roma a Jerusalén? ¿Puede ser eso? Veamos cómo lo van trabajando. Empezaremos, si lo podéis ir siguiendo aquí, mensaje del Papa Juan Pablo II en el centenario de la Sinagoga de Roma. Fijaros, en la Sinagoga de Roma, el Papa. Dirigida al gran rabino Riccardo Di Segni, sábado 22 de mayo de 2004, que es el rabino jefe de Roma. Si vamos viendo, nos dice: nos dirigimos a vosotros como nuestros hermanos predilectos, entre comillas, en la fe de Abraham. Esto es lo que el Papa habla a los judíos, son sus hermanos predilectos en la fe. Si seguimos avanzando, en la misma carta dicen, hablando de Maimónides de Córdoba, del 1138 a 1204,
del que recordamos este año el 8º centenario de su fallecimiento, decían, expresó el auspicio de que una mejor relación entre judíos y cristianos puede llevar al mundo entero a la adoración unánime de Dios. Como está dicho, yo entonces volveré puro el labio de los pueblos, para que invoquen todos el nombre del Señor y le sirvan bajo un mismo yugo, que se encuentra en Sofonías 3:9. Fijaros cómo todos estos textos bíblicos, que nosotros siempre decimos que es para el final ya de la historia, cuando todo haya terminado, ellos lo aplican antes. Hemos recorrido un buen camino juntos desde aquel 13 de abril de 1986, cuando por primera vez, después del apóstol Pedro, el obispo de Roma os visitó. Fue el abrazo de los hermanos que se volvían a encontrar después de un largo periodo en el que no han faltado incomprensiones, rechazos y sufrimientos. La Iglesia Católica, con el Concilio Vaticano II, convocado por el beato Juan XXIII, en particular tras la declaración Nostra Aetate del 28 de octubre de 1965, os ha abierto sus brazos, recordando que Jesús es judío y siempre lo será. Comisión para las Relaciones Religiosas con el Judaísmo, Notas y Sugerencias, 1985. Si queréis, podríamos seguir hablando también del Concilio Vaticano II y de Juan XXIII, y de la declaración Nostra Aetate. De esta luego vamos a leer algunos párrafos. Veremos cómo fue una declaración fantástica para empezar la relación con el judaísmo. Más adelante dice: el sucesor de Pedro subió como peregrino a las montañas de Galilea, rindió homenaje a las víctimas de la Shoah en Yad Vashem, rezó junto a vosotros en el monte de Sión, a los pies del lugar santo. ¿Recordáis, no? La visita del Papa a Tierra Santa. Hizo esto. Por desgracia, dicen, el pensar en Tierra Santa suscita en nuestros corazones preocupación y dolor por la violencia que sigue marcando a ese lugar, por la gran cantidad de sangre inocente derramada por israelíes y palestinos, que obscurece el surgimiento de una aurora de paz en la justicia. Tenemos que recorrer todavía mucho camino. El Dios de la justicia y de la paz, de la misericordia y de la reconciliación, nos llama a colaborar sin reservas en nuestro mundo contemporáneo, lacerado por enfrentamientos y enemistades. Si sabemos unir nuestros corazones y nuestras manos para responder a la llamada divina, la luz del Eterno se acercará para iluminar a todos los pueblos, mostrándonos los caminos de la paz. Shalom. Quisiéramos recorrerlos con un solo corazón. No sé si vais viendo cómo el acercamiento entre judíos y católicos aquí se expresa de un modo bastante claro, para trabajar por una unidad en general, para adorar al mismo Dios. Pero sigamos avanzando. Saludo de Juan Pablo II a la delegación de la Comisión Judía Americana, 5 de febrero de 2004. Os saludo con afecto a vosotros, los miembros de la Comisión Judía Americana, con motivo de vuestra visita al Vaticano. Recuerdo con gratitud vuestra visita en 1985 para participar en la celebración del 20 aniversario de la Declaración Conciliar Nostra Aetate, que ha contribuido tan significativamente a fortalecer las relaciones judeo-católicas. La violencia en nombre de la religión es siempre una profanación de la religión. El oponernos a esta alarmante tendencia requiere que resaltemos juntos la importancia de la educación religiosa que promueve el respeto y el amor hacia los demás. Fijaros cómo siempre dicen ellos que están preocupados por la gran violencia en Palestina, que esto no es bueno para unirse. En estos días sigue atrayendo nuestra atención la Tierra Santa, que continúa afligida por la violencia y el sufrimiento. Oro fervientemente para que se encuentre una solución justa que respete los derechos y la seguridad tanto de los israelíes como de los palestinos. Fijaros estas palabras, son cada vez conciliadoras, pacificadoras, para que todo el mundo esté bien. Luego veremos si se quedan solo en esto. Seguimos. Declaración conjunta de la Delegación del Gran Rabino de Israel y la Comisión de la Santa Sede para las Relaciones Religiosas con el Judaísmo, 4 de diciembre de 2003. Después de 2 encuentros en Jerusalén, junio de 2002, y en Grottaferrata, en Roma, febrero de 2003, se reunieron en Jerusalén las respectivas delegaciones de alto nivel para tratar sobre el tema de la relevancia de las enseñanzas fundamentales de las Sagradas Escrituras que compartimos en la sociedad contemporánea y la adecuada educación de las futuras generaciones. Más adelante dicen la solemne promesa de continuar una colaboración efectiva, judíos católicos. Más adelante,
Santa Sede condenando la violencia contra los inocentes y denunciando las actuales manifestaciones de resurgimiento del antisemitismo. Fijaros cómo ahora se ponen del lado ¿de quién? ¿De los judíos? ¿De los semitas? Cuando en la Segunda Guerra Mundial han sido sumamente criticados, y documentado está, en que no apoyaban precisamente a los judíos, a excepción de 4 curas que, jugándosela, llevaban la contraria a sus órdenes y salvaban judíos. La cosa está cambiando dramáticamente. No solamente es cruel, sino vil y totalmente incompatible con ninguna conducta humana que acepte acatar a las personas en sus lugares de oración. ¿Por qué dicen esto? Pues porque, ¿qué pasó? Estaban hablando, los judíos estaban orando y fueron atacados por palestinos en los lugares de oración, en el Muro de las Lamentaciones. Naturalmente, cuando se celebraba el encuentro de la Comisión Conjunta, Su Santidad el Papa Juan Pablo II hizo un enérgico llamamiento a todos los hombres y mujeres de buena voluntad para que unan sus voces a la mía cuando repito que el santo nombre de Dios nunca debe utilizarse para incitar a la violencia o al terrorismo, ni para promover el odio o la exclusión. Qué palabras tan bonitas, ¿eh? Y nosotros que sabemos por profecías que esto mismo lo van a girar de aquí a un tiempo, es chocante que ahora parezcan mansos, ¿verdad? Seguimos avanzando. Atención a este punto. Vivimos en una aldea global de incomparables avances tecnológicos y científicos. Estos nos presentan el reto de usarlos para el bien y la bendición, y no para el mal y la maldición, lo que no permita Dios. A este respecto, el sistema global de los medios de comunicación social sirve como vehículo clave de edificación. Nos incumbe a nosotros utilizar constructivamente esta oportunidad para la edificación global de acuerdo con nuestras compartidas aspiraciones religiosas y morales anteriormente mencionadas. ¿Qué van a utilizar para todo esto? El sistema global de los medios de comunicación. ¿No os va sorprendiendo que cada vez los medios de comunicación digan todos la misma noticia y del mismo modo? ¿A qué se debe eso? Pues a que toda la información surge de unas muy pocas agencias de información. De allí van a todas las emisoras, a todos los periódicos, etcétera, etcétera. Por tanto, todas las noticias se dan en el mismo sentido. Y la otra información que no interese queda relegada. Más adelante dice: en particular, los líderes y educadores religiosos tienen el deber especial de instruir a sus comunidades a fin de que sigan los caminos de la paz para el bienestar de toda la sociedad. Como líderes religiosos compartimos el dolor y la aflicción de todos los que sufren hoy en Tierra Santa, individuos, familias y comunidades, y expresamos nuestra ferviente esperanza y oraciones para que acaben las pruebas y tribulaciones en la tierra que es santa para todos nosotros. Pues ya veis cómo van orando para que la crisis de esa zona se calme, según dicen ellos. Vamos a leer ahora un apartado que está escrito por Hans Küng. ¿Quién es Hans Küng? Es un suizo, nacido en 1928, doctor en teología por la Sorbona en 1957, ha sido catedrático de teología fundamental, teología dogmática y teología ecuménica en la Universidad de Tubinga, cuyo Instituto de Investigación Ecuménica, fijaros, ecuménica, dirige desde 1980. En 1962 fue consultor en teología del Concilio Vaticano II durante el pontificado de Juan XXIII y desempeñó un papel decisivo en la redacción del documento final del concilio que renovó amplias áreas de la enseñanza católica. Curiosamente, a partir del Concilio Vaticano II, la apertura del ecumenismo surge de allí, de la declaración Nostra Aetate, y con Juan XXIII, que por los que no lo sabíais, por otras predicaciones que hablé al respecto, era masón. Es curioso, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver qué dice este señor. Un señor de un gran peso en el clero. Para contrarrestar los males que se desprenden de esta crisis, el teólogo suizo aconseja en estas páginas adoptar una estrategia de rearme moral, que en esta era global equivale sencillamente a la formulación de criterios normativos que sean válidos a escala mundial. La globalización.
¿Por qué es tan necesaria? ¿Cómo? Pues sin duda, no a través de un movimiento que haga superfluas las éticas específicas de las distintas religiones, sino centrándose en un mínimo ético común a todas ellas, a las distintas culturas y civilizaciones. Esto es, en un mínimo necesario de valores, criterios y actitudes básicas comunes. Un análisis sereno y riguroso de los postulados de las religiones nos permite identificar unas prescripciones comunes. A pesar de las concepciones antagonistas que exponen numerosos dirigentes religiosos, el núcleo de las religiones, más que separarnos, nos acerca. Sencillamente, lo que está diciendo es que no hemos de mirar las diferencias de credo en cada religión, sino lo que une. Porque si se mira lo que desune, jamás se va a estar unidos, jamás habrá ecumenismo. Y entonces su trabajo sería absurdo. Y no podrían conseguir lo que quieren. Y para eso, ¿qué van a utilizar? El rearme moral. ¿Qué es el rearme moral? Pues mostrar que la sociedad va muy mal, los matrimonios se rompen, hay gran violencia, etcétera, etcétera. Y a través de eso van a hacer su trabajo. De hecho, no hace falta... Bueno, nadie puede negar que la sociedad va mal, ¿verdad? Pues esta va a ser su arma. Esta propuesta de Hans Küng, que fue expuesta ante la UNESCO en 1989 y en 1990 ante el Foro Económico de Davos, fue recogida en la Constitución del Parlamento de las Religiones en 1993, de cuya carta fundacional fue redactor. No es poca cosa lo que dice este señor, porque cuando este señor dice esto, quiere decir que trabajan para esto. Vamos a ver algún artículo interesante ahora, sacado de La Vanguardia, viernes 17 de octubre del 2003. Aquí lo tenéis. ¿Recordáis esta escena? El Papa ante el muro de las lamentaciones. El título es: La petición de perdón a los judíos es un episodio clave que desorientó a la izquierda y a la derecha católicas. El Papa que abrazó a Israel. Vemos aquí en titulares: domingo 26 de marzo del año 2000, se entreabrió una puerta que parecía trancada, la del reencuentro de los seguidores del Nazareno con sus hermanos mayores del Arca de la Alianza. Les llaman hermanos mayores. La paz con los judíos es indispensable para allanar el camino de una futura reunificación cristiana. Si no hay paz con judíos, no puede haber reunificación cristiana. Y nos dice: es posible que así sea, aunque el mea culpa boitiliano también puede interpretarse como la clave de un gran diseño estratégico para el futuro de la Iglesia. Pidiendo perdón al pueblo de Abraham, Juan Pablo II quiso reconectar culturalmente el catolicismo con la tradición judía, y al dar ese paso subió un peldaño más en el fatigoso camino que conduce a una posible y aún lejana reunificación del cristianismo. Y aún lejana, dicen. A mí esto me recuerda cuando decían que el muro de Berlín tardaría 15 años en caer, 15 días antes. Vamos a ver si está tan lejana esta reunificación. Otro artículo también aparecido en La Vanguardia, viernes 14 de noviembre de 2003. El 66% de la población palestina está a favor de un alto el fuego con Israel, ¿no? Pues fijaros en lo que nos aparece en este artículo. Es que es curioso, porque es que casi da risa. El Vaticano pide a Israel que en la construcción del muro, ¿sabéis que están haciendo un muro alrededor de Israel diciendo que es para protección, ¿no?, contra los ataques terroristas palestinos? Pues piden a Israel que en la construcción del muro deje del lado israelí instituciones cristianas, en especial en Jerusalén. ¿Qué tendría eso de malo? Cuidado, vayamos al detalle. Dice: el periódico israelí Ma'arif publicaba ayer una noticia según la cual el Vaticano pidió a Israel que anexe instituciones cristianas más allá de la línea verde, la línea original del trazado del muro, pues que la amplíen, está diciendo. ¿Por qué? Y las deje de esta forma del lado israelí del muro de separación, especialmente en Jerusalén. Las instituciones cristianas más allá de la línea verde. Curiosamente, ellos han criticado abiertamente el muro que está construyendo Israel. Si lo habéis oído en las noticias, estaba clarísimo. ¿Cómo podía ser que hiciesen este muro de separación? Es una aberración. Y en cambio les están pidiendo: ya que lo hacéis, pues por favor, avanzad unos metros más para allá y nos anexionamos los lugares cristianos y así nos los protegéis de los palestinos. O estás a favor o estás en contra. No puede haber ambigüedad. Pues este es su juego. Vayamos a ver más artículos.
Viernes 17 de octubre del 2003, también en La Vanguardia, nos dice: el rabino de Roma destaca su contribución a la mejora de las relaciones entre la Iglesia y el judaísmo, refiriéndose al Papa Wojtyła, Juan Pablo II. También le ha enviado un conmovedor telegrama el rabino jefe de Roma, Riccardo Di Segni, en el que señala que su pontificado será recordado por la decisiva contribución a la mejora de las relaciones entre la Iglesia católica y el judaísmo, y le desea muchos años de buena salud, fuerza, sabiduría e inspiración. Hace unos años me gustaría ver qué judío hablaba así del Papa, o qué católico hablaba así de los judíos. Martes 3 de junio de 2003, también en La Vanguardia. El Papa auspicia 2 estados soberanos para resolver la crisis en Oriente Medio. El pontífice recibió ayer a Colin Powell y al embajador israelí ante la Santa Sede. A Colin Powell, embajador de Asuntos Exteriores estadounidense, y a quién más, embajador israelí y en la Santa Sede. ¿Qué nos dice este artículo? La ocasión para pronunciarse sobre la situación en Oriente Medio la propició un encuentro de 30 minutos de duración con el secretario de Estado norteamericano Colin Powell, el primero que tiene lugar entre el pontífice y un representante de la administración estadounidense después de la guerra de Irak. Previamente recibió al nuevo embajador israelí ante la Santa Sede, Obed Ben-Hur, quien le presentó sus cartas credenciales. Y hablan de paz y seguridad. ¡Ay, mira qué bien! Su presencia aquí, dijo Juan Pablo II al embajador israelí, testimonia nuestro deseo común de trabajar juntos para construir un mundo de paz y seguridad, no solo en Israel y Oriente Medio, sino en todos los lugares del mundo y para todos sus pueblos. Bueno, pues si esto no es interesante. Todavía más, quizás como nunca antes en el pasado, toda la familia humana siente la necesidad urgente de vencer la violencia y el terror, de acabar con la intolerancia y el fanatismo, de entrar en una era de justicia, reconciliación y armonía entre los individuos, los grupos y las naciones. Recordáis que el Vaticano se puso contra la guerra de Irak. Y ahora, después, un tiempo después, hablan como si nada hubiera pasado y que todos unidos han de trabajar para esta gran paz y seguridad. Si recordáis en la predicación que hablamos de paz y seguridad buscando todas las citas del Espíritu de Profecía y los textos bíblicos, nos dábamos cuenta que esto marcaba el tiempo del fin también de un modo muy claro. Pues aquí también lo vemos. Atención ahora, Congregación para la Educación Católica, Comisión para las Relaciones Religiosas con el Judaísmo. Declaración conjunta sobre los estudios judíos en la Pontificia Universidad Gregoriana. Entre las enseñanzas del Concilio Vaticano II, la Declaración Nostra Aetate sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas subraya el vínculo totalmente especial y único mediante el cual el pueblo del Nuevo Testamento está espiritualmente unido a la estirpe de Abraham y pone de relieve la importancia del diálogo con los judíos, promoviéndolo mediante los estudios bíblicos previstos en la preparación para el ministerio. Dice así: como el patrimonio espiritual común a los cristianos y a los judíos es tan grande, este Sagrado Concilio quiere fomentar y recomendar el mutuo conocimiento y estima que se obtiene, sobre todo, por medio de los estudios bíblicos y teológicos y en el diálogo fraterno. Estos señores están trabajando para estudiar conjuntamente, católicos y judíos, sobre Biblia. Dicen, firman esta declaración que tiene como única finalidad el aumento del diálogo religioso y la elevación del nivel académico y científico de los estudios judeo-cristianos. Ya desde hace algunos años se ha puesto en marcha un programa de estudios judíos en el Pontificio Instituto Ratisbona de Jerusalén. Allí varias instituciones académicas católicas han colaborado generosamente con instituciones académicas judías que tienen su sede en Jerusalén. Ahora se trata de crear las condiciones más adecuadas para que estas iniciativas puedan gozar de mayor estabilidad y visibilidad y para que se garantice un nivel científico elevado de forma que quienes siguen ese programa puedan conseguir los correspondientes títulos académicos. Todo teóricamente se está haciendo para el bien de los estudios. Iremos viendo si esto realmente es así. Después de una amplia consulta, la comisión encargada de garantizar el futuro del proyecto académico educativo, con un cuerpo de profesores cualificados, con un número suficiente de alumnos bien preparados, con una estructura administrativa y empresarial y con recursos financieros,
ha constatado que las serias dificultades que han surgido en diversos sectores no podrán superarse si el programa continuara como instituto independiente en el actual edificio de Jerusalén. Como tenían problemas para seguir allí, dicen, económicos, ¿qué hacen? Pues se traslada al Centro Cardenal Bea para Estudios Judíos de la Pontificia Universidad Gregoriana, recientemente reorganizado. Quedaros con el nombre Cardenal Bea, nombre de esta institución, pero es nombre de un cardenal. El Centro Cardenal Bea para Estudios Judíos lleva a cabo una consolidada y reconocida actividad científica y de investigación en el campo de los estudios judíos ya desde el año 1979, también mediante la fundación de algunas cátedras especiales en el ámbito de diversos acuerdos de cooperación académica con importantes universidades e institutos judíos. Y atención ahora, entre ellos, entre los que colaboran, la Hebrew University de Jerusalén y el Philip and Muriel Barman Center for Jewish Studies and the Lake University de Bethlehem, en Pensilvania, Estados Unidos. Mi inglés no es que sea muy bueno, pero bueno, ya me habéis entendido. Recientemente el centro se enriqueció ulteriormente con la adquisición del fondo de la Biblioteca del Servicio de Documentación del SIDIC, que es el Servicio Internacional de Documentación Judeo-Cristiana de Roma. Os he dicho Hebrew University de Jerusalén, colaborando con la Universidad Pontificia. Vamos a ver ahora qué es todo esto. El nuevo Centro Cardenal Bea organizará también iniciativas académicas en Jerusalén, especialmente mediante los acuerdos de cooperación académica ya existentes con la Hebrew University de Jerusalén. ¿Quién era el Cardenal Bea? ¿Tenéis idea? Si lo recordáis, cuando hablamos sobre el asunto de masonería, el Cardenal Bea fue denunciado por el ex jesuita Rivera como precisamente el Papa Negro. ¿Qué es el Papa Negro? Pues es el que movía todos los hilos detrás del Papa que nosotros vemos oficialmente. Y este señor es el que dice que en verdad manda y dirige la Santa Sede con los jesuitas, de los cuales es la cabeza, o era la cabeza, y dirigiendo la masonería en el Vaticano. Este es el señor Cardenal Bea. Qué casualidad. Y le han puesto el nombre a esa institución de este señor. ¿Por qué? ¿Y sabéis quién es el cofundador de la Hebrew University de Jerusalén, que colabora tanto con el Vaticano? Estamos hablando de una institución judía. Lord Rothschild. También lo cofundaron Albert Einstein, Sigmund Freud, etcétera, etcétera. Unos cuantos judíos, entre los cuales el que destaca vuelve a ser el señor Rothschild. Y trabajan conjuntamente judíos con Vaticano. Y otra vez este señor en medio, el de la masonería. ¿Qué pinta aquí? Vamos a leer un párrafo de la declaración Nostra Aetate. En el segundo párrafo de esta declaración dice: todos los pueblos forman una comunidad, tienen un mismo origen, puesto que Dios hizo habitar a todo el género humano sobre la faz de la tierra, y tienen también un fin último, que es Dios, cuya providencia, manifestación de bondad y designios de solución se extienden a todos, hasta que se unan los elegidos en la ciudad santa, que será iluminada por el resplandor de Dios y en la que los pueblos caminarán bajo su luz. ¿Por qué pone esto en la declaración Aetate? Que todos los pueblos caminarán bajo la luz y todos los elegidos, ¿dónde? En la ciudad santa. ¿Y cuál es la ciudad santa? ¿Roma? No, se están refiriendo a Jerusalén. Documento de la Comisión Vaticana, cuarto párrafo, dice: la relación de la Iglesia con el pueblo hebreo es diferente a la que comparte con el resto de religiones. El futuro común de los hebreos y de los cristianos exige, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No tienen claro que tendrán un futuro común? Carta del director de la Delegación de la Palestina Árabe ante la ONU al jesuita alemán Agustín Cardenal Bea, en ocasión de la reunión de este último con los dirigentes de la B'nai B'rith, que es una asociación muy fuerte de masones. Les dice: sin duda que su santidad conoce las blasfemias contenidas en el Talmud contra Jesucristo, dicen los palestinos, y contra la religión cristiana. Antes que la Iglesia Católica se atreva a modificar cualesquiera doctrina cristianas, yo pienso que debería pedir primero a los judíos que quiten todas esas horrendas cosas contra Cristo y los cristianos del Talmud, que es el libro básico del judaísmo. ¿Lo han hecho? Pues así estamos. Y en cambio, ahora la Iglesia Católica esta
situación se la pasa por alto porque trabajan para un fin común. La Comisión Bíblica Pontificia publicó un texto titulado El pueblo judío y las Sagradas Escrituras en la Biblia cristiana, 15 de diciembre del 2001. En él se disculpan ante los judíos y reafirman los lazos de unidad y dicen que la espera judía mesiánica no es vana, etcétera, etcétera. ¿Por qué les dicen a los judíos que la espera mesiánica no es vana? Les están diciendo de que entonces el Mesías va a venir. No es vano su espera. Por otro lado, la relación Israel-musulmanes tiene una buena opción. ¿Sabéis cómo se llama? ¿Habéis oído hablar de la opción Sansón? Supongo que no, casi nadie sabe qué es la opción Sansón. Pues la opción Sansón consiste en lanzar un ataque por todos los medios nuclear sobre todas las capitales árabes. Si Israel es invadido, usarán la opción nuclear. Como Sansón, ellos pueden disminuir, pero así lo harán todos sus enemigos. Según los informes de inteligencia militar israelíes, esa opción es ahora vigente. Imaginaros, si las mezquitas son atacadas, son destruidas misteriosamente, y hemos dicho que los árabes tienen muy claro que entonces atacarán a Israel, ellos ya tienen preparadas las cabezas nucleares dirigidas a estas capitales árabes, y la opción Sansón va a funcionar. Guerra nuclear. ¿Veis lo que hay en pantalla? Israel libera a Mordejai Banuni tras 18 años de cárcel por revelar secretos nucleares. Aquí vemos mucha del armamento que tienen los israelíes y que un montón es nuclear. No son bromas. La opción Sansón está a punto por si el momento llega. Siguiendo, miércoles 24 de septiembre de 2003, un grupo extremista judío planeó dinamitar la mezquita de Al-Aqsa, símbolo del Islam. Los servicios secretos israelíes detectaron la operación y evitaron que se llevara a cabo. Otra vez ha pasado, y no hace tanto tiempo. Israelíes iban a dinamitar las mezquitas. Como no era el momento, porque no era el momento, se paró. Los cogieron a todos y no pasó nada. Estamos a punto de que esto suceda, pero recordad, la vaca aún no tenía la edad, no podían hacerlo porque sí. Todo tiene su tiempo. Y recordemos lo que dijo el mufti de Jerusalén. Quieren quemar los judíos la mezquita de Al-Aqsa y levantar su templo. El mufti es el que manda más en la zona de la explanada del templo, que no es judío precisamente, sino que es musulmán. Por tanto, fijaros cómo todos se van preparando para tener su lugar en el escenario del gran conflicto. Por otro lado, tenemos el movimiento ecuménico tan fuerte, promovidos por los de siempre, el Vaticano y la masonería, para unir básicamente a los cristianos, protestantes y católicos. Pero cuidado, a los judíos también en un solo cuerpo, para beneficio del mundo entero. ¿Y qué podemos añadir de los Rothschild y su trabajo para Israel? ¿Podemos sacar más datos aún de estos señores? Pues sí. Financiaron el nuevo Estado de Israel, financiaron colonias para los nuevos llegados, financiaron universidades. El Knesset, Parlamento israelí, ¿sabéis por quién fue donado? No sé si tenemos la imagen. Aún no, debe estar casi al final de esto. Bueno, si no, luego lo veremos, es igual. Este Parlamento israelí fue donado por la familia Rothschild. Qué casualidad. Y también han financiado el proyecto para la construcción del tercer templo a través de la Fundación Rothschild. ¿Cómo podemos saber eso? Pues antes lo habéis visto en imágenes, ahora aparecerá después de esto. Diversos proyectos en los cuales, precisamente, ha sido elegido uno para la reedificación del tercer templo de Jerusalén. Ha habido varios, en 1925 hubo uno, en años posteriores también, pero curiosamente uno fue el elegido. En el año 1996 resulta de que alguien hace el proyecto y es el aprobado. ¿Y sabéis quién es el que lo patrocina? La Fundación Rothschild. Y si veis, además, podéis comprobar cómo precisamente dicen dónde se va a erigir la explanada del templo, donde están las mezquitas, y además
más o menos las dimensiones que va a tener. Incluso han hecho un trabajo específico porque tenían un grave problema, según ellos. No sabían dónde tenía que estar el lugar santísimo. ¿Dónde estaba ubicado en esos tiempos? Pues ha hecho un estudio tan minucioso este señor que al final han reconocido, dicen ellos, que era tal como este señor dice. Y por tanto se va a edificar tal como lo han previsto. Y si luego vemos, más adelante, los planos, allí los tenéis. No son bromas, ya están estos planos. Supongo que ahora vendrá... Bueno, aquí tenemos precisamente los que ayudan a la universidad, o los que cofundaron la Universidad Hebrea. Y no sé si tenemos la imagen de... No la tenemos aquí. Del Knesset, del Parlamento que ellos tienen, que fue también patrocinada por Rothschild. Y ahora no estaría de más, viendo quién mueve los hilos detrás de los escenarios, recordar precisamente una carta. La carta datada el 15 de agosto de 1871, escrita por Albert Pike y dirigida a Giuseppe Mazzini. En el culto que hablamos sobre la masonería, os leí algo de esto. Estos señores, Albert Pike especialmente, era un luciferano dentro de la masonería. Tenía amuletos en los cuales él mismo dice que invocaba al propio diablo que le daba las instrucciones directamente. De Albert Pike es el único general sudista que hay monumento en la ciudad de Washington. ¿Por qué? ¿Por qué será? Y por cierto, Washington, si tenéis curiosidad, podéis ver un trazado de cómo está hecho como capital y es todo símbolos masónicos. No son bromas, es cierto. Pues Albert Pike, que era un señor que decía que estaba tan íntimamente relacionado con el diablo y dirigía esta carta a Giuseppe Mazzini, que era un gran jefe de la logia italiana, dice cosas verdaderamente sorprendentes. Estamos hablando de 1871. Le está refiriendo cómo se iba a producir la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Tercera Guerra Mundial. Veremos si se ha cumplido lo que decía este señor. La Tercera Guerra Mundial, yo voy a empezar al revés, ¿vale? La otra vez os lo hice de la primera a la tercera, hoy iremos de la tercera a la primera, ya que son los acontecimientos que estamos relacionando. La Tercera Guerra Mundial se debe de fomentar, decía él, aprovechando las diferencias promovidas por los agentes de los iluminados, de los Illuminati, entre el sionismo político, o sea, los israelíes, y los dirigentes del mundo musulmán. La guerra debe de orientarse de forma tal que el Islam y el sionismo político se destruyan mutuamente, mientras que otras naciones se verán obligadas a entrar en la lucha, hasta el punto de agotarse física, mental, espiritual y económicamente. Pues esto no son bromas. ¿Cómo podía saber este señor en 1871 que la situación llegaría a este estado tan alarmante de confrontación para que esto pueda suceder? Yo no creo que sea una casualidad en absoluto, ¿eh? ¿O no es el escenario que estamos viendo cómo se está montando? Antes cita que la Segunda Guerra Mundial debía fomentarse aprovechando las diferencias entre fascistas, no sabéis quiénes eran, y nazis, entre fascistas y sionistas políticos. La lucha debía iniciarse para destruir el nazismo e incrementar el sionismo político, con tal de permitir el establecimiento del Estado soberano de Israel en Palestina. Fijaros, nosotros creemos que los judíos han ido a Palestina porque sí, por azares de la historia. No, señor, todo esto estaba premeditado anteriormente. Durante la Segunda Guerra Mundial se debía edificar una internacional comunista lo suficientemente robusta como para equipararse a todo el conjunto cristiano. En este punto se la debía de contener y mantener para el día en que se la necesitase para el cataclismo social final. ¿Qué nos está diciendo? ¿Que se tenía que hacer también el comunismo? Pues sí, también. En la misma carta le comunica que la Primera Guerra Mundial se debía generar para permitir a los iluminados derrocar el poder de los zares de Rusia. Ay, la revolución bolchevique pasó porque sí. No pasó porque sí. Y transformar este país en la fortaleza del comunismo ateo.
Las divergencias provocadas por los agentes de los iluminados entre los imperios británico y alemán, y también la lucha entre el pangermanismo y el paneslavismo, se debían aprovechar para fomentar esta guerra. Una vez concluida, se debía edificar el comunismo y utilizarlo para destruir otros gobiernos y debilitar a las religiones. ¿Lo han hecho o no lo han hecho? Pues la historia nos confirma que sí. ¿O no es cierto? Pues si han provocado a la perfección las dos primeras guerras mundiales, ¿no van a provocar también la tercera? ¿Y quién curiosamente promovió el comunismo? ¿Os lo habéis planteado? Karl Marx, con su libro El Capital, que en mis tiempos de instituto, movimientos de la primera democracia, se hablaba mucho del comunismo, después de haber caído Franco. Se hablaba mucho sobre este libro, El Capital, escrito por Karl Marx. Pero, ¿sabéis quién se lo encargó que lo escribiera? ¿Quién diríais? Decid un nombre al azar. ¿Qué habéis dicho? Pues el señor Nathan Rothschild, este señor, cuyo nombre significa escudo o protector de los rojos, que antiguamente no se llamaban así. Esta familia se cambió el nombre, antes se llamaban Bauer, provenían de la Germania, y bueno, se cambiaron el nombre precisamente como dando a entender ya que ellos serían los protectores del comunismo, de los rojos en general. Y es una historia que yo me invento, que se lo dijo el señor Rothschild que escribiera este libro para promover el comunismo. Pues ya hemos visto cómo también financió, tras la declaración Balfour, el regreso de los judíos a Tierra Santa, las colonias, las universidades, el proyecto para la fundación del Tercer Templo, pero esto último no ya él, sino sus descendientes, porque toda la familia sigue el mismo cometido, y estos son los que están mandando en la cúpula de la masonería. Si os interesa, los cheques con que se le pagó a Karl Marx pueden verse aún ahora en el Museo Británico. Marx participó en la fundación de la Primera Internacional en 1864. O sea que el comunismo no salió porque sí. ¿Quién estaba detrás? Otra vez la masonería. Señor Rothschild, los mismos que están preparando el Tercer Templo. Los mismos que están trabajando para la unidad con católicos, protestantes y ecumenismo. Los mismos. ¿Y sabéis a quién tienen como maestro fundador y reverenciado los masones? Pues a un